Bienvenidos los que periódicamente estamos siguiendo lo que Jesús enseñó. Jesús de Nazaret fue el hombre más importante que ha habido sobre la tierra. Y gracias a él tenemos todas las instituciones públicas de bien público en nuestras sociedades. La gente a veces no tiene conciencia de todos los beneficios que ha recibido gracias a Jesús. Inclusive la mujer llegar al estatus de la igualdad con el hombre es igual que Jesús. Porque antes de Jesús la mujer era un intermedio entre el hombre y los animales, solamente era para criar hijos y para satisfacer al hombre. Pero gracias a Jesús tiene el estatus social que tiene hoy día, está igualado al hombre, somos iguales aunque tenemos diferentes funciones. Habíamos aprendido la última vez de que Jesús enseñó, le preguntó a los discípulos que quién decía la gente que era él. Y entre las respuestas está la respuesta de Pedro, que le dijo: tú eres el Mesías en hebreo, en griego el Cristo, nosotros tenemos la palabra griega, el Cristo, el ungido de Dios significa. Después Jesús le dijo: bienaventurado eres Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ninguna persona, sino mi Padre que está en el cielo. Y después Jesús siguió enseñando y les dijo a los discípulos, estando allá en el norte del país, cerca de Siria, en Cesarea de Filipo, les dijo todo lo que le iba a acontecer en Jerusalén. Dice: tenemos que ir a Jerusalén y ahí las autoridades van a hacer conmigo esto, lo otro. Y Pedro lo tomó aparte y lo empezó a retar y le dijo: no te suceda tal cosa. Y Jesús tuvo que contestarle: apártate de mí, Satanás, porque me está haciendo de tropiezo, porque tú no miras las cosas como las mira Dios, sino que las miras como las miran los hombres. Y ahí nosotros aprendemos que tenemos que mirar las cosas como Dios las mira. Pero para poder mirar las cosas como Dios las mira, tenemos que conocer a Dios. Y eso es lo difícil. ¿Quién de las personas de los países llamados cristianos conoce a Dios? Nosotros estamos en el camino de conocerlo, conocer su majestad, su gloria, su poder. Él es el que sostiene todas las cosas con la palabra de su poder. Y Él es el que nos ha hecho para que nosotros seamos sus amigos, aunque por ahí la ciencia dice que venimos del mono. Hay que tener más fe para creer que venimos del mono que para creer que Dios nos hizo. Es lo mismo que la creación que se ha hecho por casualidad. Hay que tener más fe para creer que todo lo que nos rodea, porque la creación habla del Creador. Y entonces hay que tener más fe para creer que las cosas se han hecho por casualidad, que para creer que hay un Creador atrás y que ese Creador se llama Dios para nosotros. Así que, y hoy vamos a aprender una experiencia que Jesús tuvo con 3 de sus discípulos, una vivencia que tuvo con ellos, y que donde nos demuestra acerca de que el ser humano no es solamente materia, como muchas personas piensan que es materia, sino que también es espíritu. El ser humano no es materia solo. La gente piensa que es materia, solamente cree lo que es, pero a veces las cosas que no se ven son más importantes que las cosas que se ven. La gente por ahí ve un paisaje y dice: uy, eso llena mi espíritu. Y eso no llena su espíritu, eso llena su mente, eso llena su mente. El espíritu del ser humano es lo que se relaciona con Dios, que es su creador. Y la mayoría de la gente lo tiene muerto, esa faceta. Por eso cuando uno encuentra a Dios y empieza a vivir para Él y uno se arrepiente de todo corazón de haber vivido una vida que no agradó a Dios y le pide a Dios que le perdone, que uno quiere vivir con el propósito que ha sido creado, se le abren la faceta espiritual, se le abren los ojos del espíritu y empieza a ver las cosas del punto de vista de Dios, y ahí viene la verdadera felicidad. Porque somos materia, que nos relacionamos con todo lo que nos rodea, que es materia, y también somos espíritu, que nos relacionamos con nuestro Creador, que es espíritu.
Entonces acá vamos a leer esta vivencia que Jesús tuvo con 3 de sus discípulos. Dice, capítulo 17 de San Mateo. Acuérdense que San Mateo, el libro de Mateo, es el libro escrito para los judíos y es el único libro que se escribió en el idioma que Jesús hablaba. Los otros libros se escribieron en griego del Nuevo Testamento, Los otros se escribieron en griego. Pero este es el único que se escribió en el idioma que Jesús hablaba. Por eso hemos elegido este libro, que fue traducido al griego y nosotros tenemos la traducción, no tenemos el original. Espero que algún día esas investigaciones, todos esos rollos que todavía falta por descubrir y que los que están descubiertos no están todos investigados, por ahí aparezca el libro de San Mateo en el arameo, para poder realmente comprender la fuerza de lo que quiso escribir el evangelista Mateo o Leví. Dice, 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Santiago y a Juan, a 3 discípulos, Pedro, Santiago y Juan, que eran hermanos, hijos de Zebedeo, y se fue aparte con ellos a un cerro muy alto. Allí, delante de ellos, cambió la apariencia de Jesús. Su cara brillaba como el sol y su ropa se volvió blanca como la luz. Y acá vemos, hay muy pocas personas que han tenido esa transformación cuando han estado en la presencia de Dios. Uno de ellos fue Moisés. Moisés, cuando entraba a hablar con Dios en la carpa que habían hecho, que era el lugar de la presencia de Dios, y el que le llamaban el tabernáculo, y estaba hablando con Dios, Dios hablaba directamente con él, y cuando salía su rostro brillaba como el sol. De tal manera que se tenía que poner un trapo sobre la cara, un velo, para que la gente no se asustara, porque de entrada, la primera vez, la gente se asustó y corrían de él. Y después se ponía un velo sobre la cara, así la gente no veía el resplandor de su rostro, porque había estado hablando con Dios. Otra de las personas que vemos que se transformó cuando lo estaban ajusticiando, que fue el primer mártir cristiano que se llamó Esteban, en el momento que lo estaban apedreando, que le dieron pena de muerte a pedradas, le estaban tirando piedras y piedras, de pronto se fijaron en él y su rostro brillaba como el sol. Y dijo Esteban, estoy viendo a Jesús y veo los ángeles de Dios que suben y bajan. Cuando la persona tiene una interrelación profunda con Dios, que es nuestro Creador, hasta su rostro, hasta su cuerpo se transforma. Y en el caso de Jesús, no solamente se transformó su rostro, sino también que su ropa dice que estaba brillante como la luz, brillante como la luz. También tenemos el caso de Pablo, no dice en la Biblia, pero en un libro paralelo que se llaman Los Hechos de Pablo y Tecla, dice que Tecla estaba enamorada de Pablo y que cuando Pablo hablaba parecía un ángel, parecía un ángel. O sea que, y acuérdense que Pablo, se llamaba Saulo, recibió el Evangelio directamente de Jesús. Él vivía en Damasco 3 años y medio y él iba al desierto de Arabia, y en el desierto de Arabia tenía manifestaciones sobrenaturales. Jesús venía a él y le enseñó el Evangelio. Él no lo aprendió ni de Pedro, ni de Juan, ni de Santiago, ni ninguno de los apóstoles. Jesús directamente le reveló el nuevo plan de Dios a Pablo y que lo eligió para que él fuera apóstol de la gente no judía. Muy pocas personas. En este caso Jesús dice que cambió, tomó a estas 3 personas, Pedro, Santiago y Juan, y los llevó a un monte muy alto, y allí delante de ellos cambió la apariencia de Jesús. Su cara brillaba como el sol y su ropa se volvió blanca como la luz. Y estaba ahí Pedro, Santiago y Juan. Estaban observando y estaban como en un éxtasis, estaban como no sabían ni dónde estaban. Dice que en esto vieron a Moisés y a Elías conversando con Jesús. Y Pedro dijo a Jesús, o sea, tuvieron una visión, ahí vieron a Moisés, a Elías, personas que habían muerto. Moisés había muerto
1500 años antes. Elías había vivido en el siglo IX, octavo, noveno antes de Cristo. Y dice, Elías uno de los grandes profetas y Moisés es el líder que Dios le reveló los mandamientos, la ley de Dios. Dice que aparecieron estas dos personas hablando con Jesús. Pedro le dijo a Jesús: Señor, qué bien que estemos aquí. Si quieres, haré 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Pedro le dijo: vamos a hacer 3 enramadas, 3 chozas, una para Moisés, otra para Elías y otra para ti. Es lindo que nos quedemos aquí. Eso es más o menos lo que pasa cuando la gente se interna en un monasterio. Cuando la gente se interna, de hecho que acá cerca de donde yo vivo hay uno, cuando la gente es que se dedican a vivir una vida contemplativa, se salen de la sociedad, se aíslan y viven una vida contemplativa. Pero si uno lee este pasaje, nos damos cuenta que Dios no está de acuerdo con eso. Porque miren lo que sucedió. Cuando Pedro le dijo: qué bueno es que nos quedemos aquí y hagamos 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías, mientras Pedro estaba hablando, una nube brillante los envolvió en su sombra. Y de la nube salió una voz que dijo: este es mi Hijo amado, a quien he elegido, escúchenlo. O sea que Dios mismo habló desde la nube y dijo a Pedro, a Santiago y a Juan: este es mi Hijo a quien he elegido, mi Hijo amado, a quien ustedes escúchenlo a él. Y al oír esto, los discípulos se postraron con la cara en tierra. O sea, cuando escucharon la voz de Dios, se postraron. ¿Eso qué quiere decir? Se arrodillaron y se inclinaron hasta que la cara tocó el piso, en actitud de humillación. Al oír esto, los discípulos, esos 3 que estaban ahí, se postraron con la cara en tierra, llenos de miedo. Jesús se acercó a ellos, los tocó y les dijo: levántense, no tengan miedo. Jesús se acercó, los tocó y dijo: levántense, no tengan miedo. Y cuando miraron, ya no vieron a nadie, sino a Jesús solo. Cuando miraron, ya había desaparecido la visión que habían tenido y vieron a Jesús solo. Mientras bajaban del cerro, Jesús les ordenó: no cuenten a nadie esta visión hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado. O sea, le dio una instrucción: a nadie le cuenten esto que han visto. Él le mostró su gloria. Ustedes saben que unos 30 años después, Pedro, cuando escribe una carta a las iglesias que ya estaban desparramadas por todo el imperio, había muchas iglesias, principalmente en Turquía, pero también había iglesias en Grecia, había iglesias en los Balcanes, había iglesias en Roma, había iglesias en la península ibérica, había iglesias en el norte de África. Ya se había desparramado, había llegado el evangelio hasta la India, había llegado hasta el centro de Asia. Entonces Pedro, cuando escribe, dice: nosotros vimos, lo que les contamos no es una fábula, nosotros vimos su gloria en el Monte Santo, nosotros vimos su gloria en el Monte Santo, refiriéndose a esta experiencia que habían tenido con Jesús ahí en ese lugar. Y Dios quiere que nosotros tengamos una experiencia similar, pero claro, hay que pagar el precio. La gente, Jesús enseñaba todo el día, es desgastante. Uno cuando estudia su vida, así lo poquito que podemos saber, todo el día la gente lo quería tocar, le traían los enfermos, estaba sanando enfermos, enseñando las cosas acerca del reino, caminando de un pueblito a otro. A la noche, la gente se iba a dormir. ¿Y Jesús dónde se iba? Jesús se iba al monte a orar. Él tenía una interrelación profunda con Dios. Cuanto más nosotros, si Él necesitaba orar para tener esa interrelación, para que la gloria de Dios descendiera sobre Él, para que Dios le enseñara lo que tenía que enseñar el día próximo, cuanto más nosotros. Nosotros queremos vivir una vida linda, queremos ser felices, pero no estamos dispuestos
a pagar el precio, no estamos dispuestos a llevar una vida profunda, espiritual, de oración, de contemplación. Dios busca adoradores que lo adoren de todo corazón. ¿Y quién de nosotros hoy día, de cualquier grupo cristiano, no estoy hablando de los cristianos evangélicos solo, también de los ortodoxos, de los romanos, de los coptos, de todos los grupos cristianos que hay en la tierra? ¿Quién está dispuesto a tener todo un día de trabajo y después a la noche antes de irse a dormir y ponerse a orar y estar un tiempo en interrelación con Dios, tener una vida espiritual profunda para vivir con el propósito que ha sido creado? ¿Quién? Uno quiere la bendición, pero no quiere pagar el precio. Así somos los seres humanos, somos cómodos. Jesús les dijo a estos discípulos, ¿qué les dijo? Que no contaran a nadie la visión que habían tenido hasta que Él resucite. Ellos no entendían mucho lo que les enseñaba, porque ellos no entendían que Él tenía que morir. Ellos creían que Jesús iba a ser un rey poderoso que iba a establecer el imperio hebreo, que iba a dominar a los romanos, iba a ser el emperador. Ellos tenían esa idea y era muy difícil de cambiarle esa mentalidad. No lograban comprender que el reino de Jesús era un reino sobrenatural, un reino espiritual, un reino que iba a ser formado en la tierra de toda lengua, raza. Ellos no lo entendían, por más que Jesús los enseñaba, pero no le entraba. Cuando uno no quiere entender, no entiende. Dice, no cuenten a nadie esta visión hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado. Los discípulos preguntaron entonces a Jesús, ¿por qué dicen los maestros de la ley que Elías ha de venir primero? Y Jesús les contestó, porque el Antiguo Testamento dice que antes que el Mesías venga, primero tenía que venir Elías para preparar el camino. Y Jesús les contestó, es cierto que Elías viene primero y que él arreglará todo, pero yo les digo que Elías ya vino y que ellos no lo reconocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Del mismo modo, el Hijo del Hombre va a sufrir en mano de ellos. Ella les dijo que Elías había venido, habían hecho con él lo que quisieron. De hecho, que era una fiesta de cumpleaños, le cortaron la cabeza y lo trajeron a Juan, la cabeza de Juan a Herodes Antipa. Y bueno, y así fue que murió Herodes, decapitado Juan el Bautista, que era el Elías que había de venir. Y Jesús dice, ya vino, pero hicieron con él lo que quisieron. Y lo mismo van a hacer conmigo. Lo mismo van a hacer conmigo. Entonces los discípulos se dieron cuenta de que Jesús les estaba hablando de Juan el Bautista. Se dieron cuenta que él le estaba diciendo que el Elías era Juan el Bautista. Bueno, vamos a dejar acá porque después yo les digo que Dios no quiere que nosotros vivamos en un convento, porque con lo que después viene nos vamos a dar cuenta que eso a Dios no le agrada. Dios no quiere eso. Dios quiere que vivamos una vida espiritual profunda, pero en medio de la sociedad, para poder ser luz y sal a toda la gente que nos rodea. Espero que Dios los bendiga y les abra el entendimiento y puedan desear ser discípulos de Jesús como Dios quiere que sean.